predico el quechua, que curiosamente la gente piensa que no debe interesarse. Es cierto, ¿por qué no sería útil aprender el quechua en estos momentos, en esta época? En estos momentos tienen mayor interés en el extranjero por aprender el quechua, por una razón. En el extranjero. Por una razón. Sí. Nuestro país, indicando más el Tahuantinsuyo que abarcaba, ¿no es cierto?, casi toda Sudamérica, fue grande por el quechua. La administración desde el Cusco se hacía por el quechua. Y los idiomas son base fundamental del gobierno de los pueblos. Julio César, ¿no es cierto?, gobernó por el latín. Los reyes de España gobernaron por el español. Nosotros gobernamos por el quechua. Y nosotros hemos perdido esa grandeza. Los que hablan castellano nos han reducido a una miseria. Entonces somos unos países del tercer mundo. ¿Y por qué el interés de los extranjeros en saber nuestro quechua? Es que el idioma quechua es más exacto que el latín, que el griego. Usted dice, por ejemplo, a su chico, yo te amo. Esto es muy frío. En quechua se dice munaiki. Una sola palabra muy chiquitita. Sí. Machu Picchu, ¿quiénes lo construyeron? Los incas. Claro, los que hablan quechua. Y hay una relación de pensamiento, de inteligencia a obra. ¿Cuántas palabras en castellano nosotros usamos que provienen del quechua? Bueno, son muchas, no podría decirle el número de ellos, pero por ejemplo, guagua, yapa, ¿no es cierto? Guagua, que es niño. Bebé, niño, ya, yapa, aumento. Yapa, claro, dame la yapa. ¿Y qué le parece la palabra willax, que es la que usamos nosotros aquí? Que es como se llama en nuestro canal. ¿Qué significa? Pero el que cuenta, el que anuncia, el que es noticia, el que es información, ¿no es cierto? El que es periódico, el que es bueno mensaje. ¿Qué le parece que hayamos usado este vocablo quechua para nombrar un medio de comunicación? Pues un acierto, pues, es noticia, información, ¿no es cierto? Mensaje. Aliyancho taitai, aliyan muy huilacocha, alicho tapuyucusaiki, y mayata chuicha. Coscomancho cañan rishan, manan chaichuri, aje ojñangame, coscota chirishenque. ¿Qué me está diciendo ahí? Buenos días, señor, buenos días, caballero.